ver el libro de Primera de Samuel, capítulo 22 y capítulo 23, pero quiero dar un repaso de lo que hemos visto del capítulo del libro de Samuel, de las partes más importantes. Y sabemos que el libro de Samuel surge cuando, si ustedes pueden ver en el libro de Jueces, capítulo 21 y 25, donde dice que en estos días no había rey y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto es lo que estaba pasando, y en este momento surge lo que es la historia del libro de Samuel, que vemos una decadencia espiritual, especialmente de los líderes de esa época, que eran los sacerdotes que estaban a cargo de la obra del Señor, del templo de Dios, de cuidar de las cosas de Dios, pero ellos no lo hacían. Ellos, por avaricia, seguían sus propios caminos y no atendieron el consejo, el llamado de Dios que Dios les había hecho, porque Dios lo había escogido a ellos para que ellos fueran los que ministraran en la presencia de Dios, para que ellos fueran los que ministraran al pueblo de Dios, pero sin embargo no lo hacían. Y en 1 de Samuel 2:17 dice que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. Esto era lo que hacían estos jóvenes, y no solamente eso, sino que también vemos que estos jóvenes dormían con las mujeres que estaban a la puerta del templo, del tabernáculo, y así era tan grande el pecado que estos cometían delante de Dios. Vemos que estos hijos de Elí, Dios los había llamado para que cumplieran esa misión, y como era expiar el pecado, era mantener la enseñanza, la ley, servir en el tabernáculo, consultar a Dios en ocasiones, bendecir al pueblo y algunas veces actuar como jueces y consejeros. Pero lo hacían, claramente no lo hacían, sino que ellos hacían su propia voluntad. Ellos hacían que el pueblo se desviara. Cuando el pueblo iba a ofrecer sacrificio a Dios, ¿qué es lo que ellos hacían? Ellos menospreciaban la ofrenda. Cuando decía que se debía de quemar la grosura, porque esa grosura subía como un incienso delante de Dios, pero ellos no lo hacían. Incluso la Biblia dice que ellos se habían engordado en comer esa carne que le pertenecía a Dios, ese sacrificio. Por tanto, el Dios de Israel dice aquí en 1 Samuel 2:30, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esto es lo que Dios envía, este juicio para ellos. Dios ya les había hablado muchas veces, pero ellos no quisieron arrepentirse. Ellos quisieron seguir en su propio camino, y vemos que ellos pensaban que Dios no los iba a quitar, porque había una promesa de Dios. Ellos venían del linaje de Aarón, que Dios les había dicho que ellos tendrían el sacerdocio perpetuamente, pero no fue así, porque son promesas condicionadas, que cuando las personas desobedecen, entonces Dios los quita. Y por eso vemos que Dios levanta a Samuel. Ya vemos en el capítulo 7, nosotros vemos, en el capítulo 4 al 6, vemos cuando el arca del pacto es llevada por los filisteos, y ahí mueren Elí, sus hijos, pero esto ya es parte del juicio de Dios. Esta era parte del juicio, porque ellos no se arrepintieron y Dios ya les había dicho que venía juicio para ellos. Incluso vemos que cuando Dios llama a Samuel, dice que antes de que la lámpara de Jehová se apagara, Dios llama a Samuel. Esa lámpara ardiente significaba la presencia constante de Dios, pero ellos no cuidaron de estar pendientes de la obra del Señor, y ahora vemos que ellos mueren.
Pero ya vemos que en el capítulo 7 ya Dios levanta a Samuel. Vemos que dice que Dios levanta a Samuel como un juez. Samuel fue un juez obediente, honesto, justo. Él fue un profeta fiel, dedicado a su pueblo, humilde y respetuoso, fuerte y valiente. Vemos que fue lo contrario que hicieron los anteriores sacerdotes. Vemos que a pesar de que Samuel nació entre medio de los sacerdotes de Elí, de Ofni y Finés, Samuel no se corrompió. Samuel amó a Jehová hasta el último día de su vida. Y eso es lo que tenemos como nosotros tomar como ese ejemplo. Y vemos aquí ya en el capítulo 8 que el pueblo ya está disgustado porque quiere un rey. Y vemos que dice que en 8:7, y Jehová dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Vemos un pueblo que inconforme. Desde la antigüedad, desde que Dios lo sacó de Egipto, siempre era un pueblo inconforme, siempre era un pueblo que quería llevarle la contraria a Dios, y por eso fue que este pueblo fracasó y Dios lo castigaba, y lo castigaba duramente porque ellos no le obedecían a Dios. Y entonces vemos que Dios elige a Saúl. Saúl al principio también vemos que era una persona humilde, incluso él se esconde cuando lo van a llamar para presentarlo como rey. Vemos que al principio él es obediente a Dios. Al principio vemos que Dios lo comienza a respaldar. Todas las batallas que él tiene, Dios le da la victoria. Pero esto fue cambiando poco a poco en la vida de Saúl. Eso podemos pensar nosotros que a veces también así nos pasa a nosotros. Cuando comenzamos en algo poquito y vamos creciendo y Dios nos va dando más, a veces como que queremos llenarnos de orgullo y como que ya queremos creernos autosuficientes. Y esto fue lo que pasó en Saúl. Saúl se creyó autosuficiente y comenzó a hacer ya su propia voluntad, y por eso que en el capítulo 13 al 15 vemos que Saúl desobedece y es desechado. Vemos que cuando los filisteos están acampando delante de ellos, que Saúl ve que el pueblo se está desertando, unos se esconden. ¿Qué hace Saúl? Comienza a ofrecer un sacrificio a Dios, un sacrificio que era totalmente prohibido por una persona que no fuera un sacerdote. Los sacerdotes eran los únicos que podían ofrecerle sacrificio a Dios. Pero sin embargo, Saúl en su desesperación ofrece un sacrificio a Dios, y esto a Dios le desagradó. Y por eso que en 1 Samuel 13:14 le dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ese es el peligro cuando nosotros no prestamos atención a las palabras del Señor. Y aquí en el capítulo 15 vemos que en esta vez sí ya Dios lo desechó para siempre. Capítulo 15:9 dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Aquí vemos que Dios le había dado una orden a Saúl y le había dicho: yo voy a castigar a Amalek, porque ellos se opusieron cuando el pueblo de Israel iba rumbo a la tierra de Canaán. Ellos no lo dejaron pasar, y Dios dijo a Saúl que los castigara, que matara hombres, mujeres, niños y todo, que no dejara nada con vida. Pero vemos que Saúl desobedece, y él piensa que haciendo esto iba a agradar a Dios, pero al contrario. Dios nos da palabras claras, porque Dios le había dicho con claridad cómo era, porque a veces nosotros pensamos que
nosotros tenemos mayor razón que Dios, que a veces nosotros pensamos, no, quizás Dios no sabe, o que Dios como que no le interesa mucho, pero no, aquí vemos que Dios le había dicho exactamente todo lo que tenía que hacer, pero él hizo lo contrario, y aquí vemos que Dios lo desecha, y cuando Samuel lo confronta, él trata de justificarse, él trata de decir, no, al contrario, yo cumplí con lo que Dios me mandó. Pero cuando él le dice, pero ¿y qué es ese balido de animales, de ovejas? Y él dice, no, que el pueblo lo perdonó. Pero si usted ve aquí en el verso 9, dice que Saúl y el pueblo lo perdonaron. Saúl nunca aceptaba su culpa. Saúl era una persona terca y obstinada, contrario a David. Sabemos que David fallaba mucho delante de Dios, pero David era una persona humilde y que reconocía cuando le fallaba a Dios y se humillaba delante de Dios. Y por eso ya vemos que en el capítulo 16 ya Dios unge a David como el rey de Israel. Y David en esa época tenía unos 15 años cuando él fue ungido. Y en el capítulo 18 vemos que Saúl se enoja ya, tiene celo por David, porque vemos que cuando David mató al Goliat, dice en el 18:6-9 que aconteció que cuando volvían ellos, David, de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades y de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos, con alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no falta más que le den el reino. Y no miró desde aquel día con buenos ojos a David. Vemos una persona cuando Dios lo desecha, cuando una persona ya no tiene lo de Dios en su corazón, es una persona que solo piensa en él. Ya Dios lo había desechado, pero él ya ahora vemos que ya comienza a sentir celo, comienza a sentir envidia por David, porque Dios lo había escogido como el sucesor de Saúl. Vemos al principio, cuando hablamos de Samuel y de los hijos de Elí, vemos que los que desobedecieron, ¿qué pasó? Dios los desechó y levantó a un Samuel. Aquí vemos que Saúl fue desechado y ahora aquí Dios levanta a un David. Porque cuando nosotros no cuidamos de andar como Dios quiere, entonces Dios viene y se busca a otro. Y eso por es tan importante nosotros meditar en eso, para no dejar que otro tome ese lugar, ese privilegio que Dios nos ha dado, como por ejemplo el servir a Dios. Hay personas que a veces decimos, no, yo no quiero servir al Señor ahora, quizá más adelante. Entonces a veces Dios nos está llamando y decimos, no, por ahora no, quizá más adelante. Entonces viene Dios y llama a otro. Y después se queda esa persona y dice, pero ¿por qué a mí ya Dios como que no me está hablando? Porque a veces despreciamos las oportunidades que Dios nos da. Y ahora aquí ya entrando a lo que es el capítulo 22 de lo que vamos a analizar, vemos que el capítulo 22, 1 y 2 dice, y yéndose David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. Vemos que anteriormente David ya se le había pasado huyendo por muchos años, de un lugar a otro, de una cueva a otra. David salió huyendo porque David anteriormente había ido a Gad, y cuando los siervos lo vieron allí,
dijeron, pero este no es el David, el rey de la tierra, el que cantaban en danzas y decían, David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. Y David fingió estar loco, y él de ahí salió huyendo para esconderse en esa cueva. Y en esa cueva vemos que ahí se juntaron muchas personas. Vemos ahí que dice que se juntaron hombres afligidos, aquellos que estaban angustiados en dificultades, aquellos que estaban endeudados, personas que quizás le debían incluso a Saúl, porque tenían que pagar ahora tributos, o personas que también estaban inconformes con el reinado de Saúl. Pero ¿qué podemos aprender algo de aquí? ¿Quién querrá seguir a alguien? Vemos a un David afligido, a un David huyendo, pero sin embargo también vemos a este montón de personas que eran como 400, que eran afligidos, agobiados, atormentados. Y ¿quién quiere estar con una persona así? Más sin embargo, estas personas vieron en David un líder, vieron en David a alguien que le podía dar una nueva esperanza, ya que con Saúl no la tenían. Miraban que Saúl solo miraba por su propio bien. Y aquí vemos que David también usó esa cueva para orar, y eso lo vemos en el Salmo 57, que no creo que no va a aparecer en la pantalla porque después lo vi, y dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de las alas de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Vemos en los momentos difíciles, David lo que hacía era buscar de Dios, orar a Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer cuando vienen los momentos difíciles, porque a veces decimos fácil, David pues se la pasó todo el tiempo quizás mintiendo, huyendo, pero si usted se pone en el lugar de David, no era fácil. Dice que Saúl escogió 3,000 hombres escogidos para perseguir a David. Y David tenía que andar en aquellos desiertos, en aquellos montes, en aquellas cuevas, escondiéndose. Y no fueron poquito tiempo. Quizás pudieran haber sido de unos 10 a 15 años huyendo de Saúl. Porque vemos que David fue ungido como a los 15 años. Y a los 30 años comenzó a reinar en una ciudad. Y a los 37 ya comenzó a reinar sobre todo Israel. Fue un periodo bastante largo. Pero el tiempo de Dios es perfecto, y David supo esperar el tiempo de Dios. Y vemos que Saúl, al enterarse que David estaba con sus hombres, y que Ahimelech, el sacerdote, le ayudó, acusa a sus siervos de conspiración contra él. Y aquí dice 1 Samuel 22, 9 y 10. Entonces Doeg, el edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat. Cuando Saúl estaba muy enojado, porque pensaba de que todos conspiraban contra él. Él pensaba que sus siervos, y entonces aquí vemos que aparece que Saúl se llena de ira cuando este hombre le dice esto a Saúl, que él lo vio, dice aquí en 1 Samuel 22, 16 y 17, y el rey dijo, ya hablando Saúl, porque cuando este hombre le cuenta a Saúl que vio a Ahimelech consultar a Dios por David, manda a llamar a Ahimelech, que era el sacerdote, y a todos los demás sacerdotes, y Saúl los trae y para reclamar por qué lo estaban traicionando. Pero entonces vemos que Saúl se enojó tanto que él le dice aquí en el verso 17 que entonces el rey dice a la gente de su guardia que estaba alrededor de él,
volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiéndolo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Pero aquí aparece este hombre llamado Doeg, que mata a 85 sacerdotes por orden de Saúl. Y no solamente mata a los 85 sacerdotes, él arrasa con toda la ciudad de Nob, que era la ciudad de los sacerdotes, que mata a las mujeres, los niños, las ovejas y hasta los de pecho. Y vemos aquí que dice en el 18-19, entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra el sacerdote. Y él se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató aquel día a 85 varones que vestían de efod lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres, mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, y a todos los hirió. ¿Qué pudo a este hombre llevar a cometer tan grande acto de crueldad? Un hombre que podemos ver que no tuvo piedad, que vemos una persona que verdaderamente no tenía nada de Dios. Este Doeg era un principal de Saúl, del principal de los pastores de Saúl, pero era un edomita de la descendencia de Saúl, hermano de Jacob. ¿Qué hacía un edomita en el templo de Dios? A otros dicen que podría haber sido un israelita, pero que vivía en Edom. Pero sea lo uno o sea lo otro, este hombre tenía una conexión con la fe judía. Pero esa fe no le ayudó para razonar y hacer lo que era justo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de ambiciones. Todo lo que él hacía era para su propósito. Todo lo que él hacía era para obtener sus propios beneficios. Y por eso que vemos que ni los guardas que tenía Saúl quisieron arremeter contra los sacerdotes ni contra la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían temor de Dios. Tuvieron más temor de Dios que de Saúl. Y eso es lo más importante que nosotros debemos de pensar. El temor de Dios sobre nosotros debe de estar sobre cualquier cosa, sobre cualquier persona. Siempre debe ser Dios primero en nosotros. Y entonces vemos aquí que este hombre en aquel día dice que estaba en 1 Samuel 21:7 dice: y estaba aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg el edomita, el principal de los sacerdotes. O sea, este hombre estaba en el templo, en el tabernáculo de Dios. Es posible que estaba ahí por algún pecado que necesitaba ser purificado, o quizás cumplir algún voto o ofrecer algún sacrificio. Pero lo que sí que este hombre estaba ahí supuestamente oyendo de Dios, oyendo de la palabra de Dios, pero David en su desesperación llegó a esa ciudad para pedir ayuda, para pedir provisiones. Y este hombre lo que hizo fue delatarlo delante de Saúl. O sea, a él no le importó lo que pudiera pasar, pero sin embargo él lo hizo. Él lo hizo, y entonces vemos la muerte de tanta gente de los sacerdotes, que ningún sacerdote tenía espada, ningún sacerdote tenía nada para defenderse, sino que eran personas que vestían lino fino, personas que eran consagradas al servicio de Dios. Pero sin embargo, este hombre, a pesar de conocer la verdad, no le importó arremeter contra
los sacerdotes que representaban a Dios en la tierra, estos sacerdotes que ministraban en la presencia de Dios, estos sacerdotes que bendecían al pueblo de Dios. Sin embargo, vemos en qué condición una persona cuando no ha sido regenerada por la palabra de Dios puede caer en estas cosas. Una persona al orgullo, tantas cosas. Por ejemplo, Proverbios dice que la vida y la muerte está en la lengua. Muchas personas piensan que lo que yo declaro es lo que produce vida o produce muerte, pero no. Cuando Proverbios está hablando de eso, está hablando cuando iban a un juzgado y que si se levantaba un testigo falso, era suficiente para darle muerte a esa persona. Y esta persona hizo lo mismo con su boca, o sea, no le importó. A veces debemos de cuidarnos lo que decimos, porque las palabras tienen poder para herir a otras personas. Y por eso nosotros también tenemos que cuidarnos de todas estas cosas. Y vemos aquí la condición de una persona que no ha sido transformada. Romanos 3, 15 y 17 dice: sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. ¿Será que no se asemeja a lo que este hombre hizo? O sea, de verdad que estos versos pareciera que vienen de ahí, porque así era una persona que no había conocido el camino de Dios. A la verdad sí conocían, pero despreciaron el camino de Dios. O sea, sabiendo la verdad, pero lo rechazaron. Y entonces aquí vemos: sus pies se apresuran a derramar sangre. Él no le importó que eran sacerdotes, que eran los que ministraban en la presencia de Dios. Él no le importó nada de eso, y sin embargo él decidió hacer el mal. Entonces una enseñanza para nosotros, para cuidarnos, porque cuando no hemos sido regenerados por Dios, vemos que no hay esa falta de compromiso, vemos que hay esa hipocresía, ese interés condicional, conocimiento limitado de las escrituras y ausencia de una transformación. Todo eso pasa cuando verdaderamente podemos ir a un templo, podemos participar de las alabanzas, podemos participar de cualquier servicio religioso, pero si no le hemos abierto el corazón a Dios para que pueda entrar en nuestra vida y transformarla, se va a convertir en esto. No va a haber ese cambio, sino que vamos a tener un corazón como de este personaje, que nos desafía a reflexionar cómo está nuestro corazón delante de Dios. Ya en el capítulo 23 vemos a Saúl, que es guiado por Dios para derrotar a los filisteos y liberar a Keila. En 1 Samuel 23, 1 y 4 dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí estamos con miedo, cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo la he entregado en tus manos a los filisteos. Muy importante cuando vemos la actitud de David. David siempre buscaba la guianza de Dios, consultaba a Dios, porque David tenía un ejército eran esos 400 amargados, tristes, aburridos. Sin embargo, esos 400 van a atacar a un ejército tan grande, tan innumerable como eran los filisteos. Pero sin embargo, David le consultó a Dios. Cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen los momentos de prueba, es lo que nosotros tenemos que hacer:
consultar a Dios para que sea Dios que nos guíe y no dejarnos guiar por nuestras propias emociones, por nuestra propia voluntad. ¿Cuántas veces nos dicen, no, escucha tu corazón? Pero la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Al que tenemos que escuchar es a Dios. Al que tenemos que buscar la alianza es de Dios. Y así es lo que David hacía. David consultó a Dios y Dios le dio la victoria porque pudo derrotar a los filisteos y pudo liberar a los de Keila. Pero vemos que Saúl siempre continúa los planes para querer capturar a David. Cuando Saúl se da cuenta de que David está en Keila, David vuelve a consultar a Dios. Y David, vemos aquí que con sus hombres él huye al desierto de Zif. Y David en el capítulo 23, 14 dice: y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Esto es lo que vemos cuando Dios hace una promesa. Las promesas de Dios se van a cumplir. Y Saúl lo perseguía por un lado, por otro, pero nunca le pudo hacer daño a David, porque David estaba bajo la protección, bajo la unción de Dios. Dios le había dicho que él iba a ser el próximo rey de Israel. Pero ya vemos que en el capítulo 23 y 26 ya encontramos que David, por muy cauteloso que era, vino un momento que David se encontró ya rodeado por Saúl. Vemos que dice: y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por otro lado del monte, y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres lo habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Y vemos que parece que como que ya las posibilidades de reinar de David se habían acabado, porque por más que David ya quería huir de Saúl, ya se encontraba David rodeado del ejército de Saúl y ya no tenía ninguna escapatoria. Pero mira que el Salmo 54 tiene que ver con esa huida de David. Y el Salmo 54, David lo que hace es clamarle a Dios. Dice: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración y escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida y no han puesto a Dios delante de sí. He aquí que Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que me sostienen. Dice el 6: voluntariamente sacrificaré a ti alabanza a tu nombre, oh Jehová, porque eres bueno, porque Él me ha librado de todas las angustias y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Vemos que David confió en Dios. David le clamó a Dios. David también en esos momentos de tribulación también alabó a Dios. ¿Cuánto nos cuesta cuando estamos en un momento difícil, en un momento de prueba, cuando parece que todas las puertas se han cerrado? ¿Cuánto nos cuesta poder alabar a Dios? Pero si usted quiere saber la vida de David, de todo lo que vivió en Samuel, léase los salmos. Por lo menos hay 73 salmos de David. Y muchos de esos salmos hablan de la huida de David, cuando huía de Saúl, cuando huía de todos sus enemigos. Y vemos aquí que llegó la salvación de Dios, porque Dios nos escucha cuando le oramos. A veces, cuando viene el momento difícil, lo primero que hacemos es llamar al pastor. Pastor, tengo este problema. Pastor, tengo esta dificultad. Pastor, tengo esta enfermedad. Pero yo le digo, primero invoque a Dios. Primero pídale a Dios de corazón.
dígale lo que hay en su vida, cuéntele sus dolores, cuéntele sus enfermedades, cuéntale sus problemas, sus persecuciones, porque Dios le escucha. Dios le escucha y Dios le va a responder, porque Dios es un Dios grande, Dios es un Dios vivo, es un Dios de poder. A veces vienen las tribulaciones y nosotros lo que hacemos es llamar a otras personas, y les decimos: oren por mí, pastor, oren por mí, hermano, oren por mí que estoy en esta prueba. Pero a veces lo que Dios quiere es que yo hable con Él. A veces lo que Dios quiere es tratar conmigo. Eso es lo que Dios quiere. A veces Dios no quiere que yo le pida a otro hermano, ore por mí. Sí, tenemos que orar unos por los otros, y no le digo que no llame al pastor de vez en cuando, pero sí podemos clamar a Dios nosotros, y Dios ahí va a estar y nos va a responder, porque a veces nosotros no oramos mucho, y entonces Dios permite las pruebas, las tribulaciones. ¿Para qué? Para que nos acerquemos más a Él. Porque a veces cuando todo nos va bien, cuando todo el trabajo, cuando todas las situaciones, todo está marchando bien, dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, y entonces a veces Dios nos permite que vengan cosas difíciles, incluso enfermedades, que a veces el doctor dice: te quedan tanto tiempo de vida. Y entonces ahí sí nos preocupamos y comenzamos a orar a Dios. Pero ¿por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no hacerlo en todo tiempo, en todo momento? Como David lo hacía. Así tenemos que hacer nosotros, buscar a Dios siempre con todo nuestro corazón, porque Él siempre nos va a escuchar. Y vemos aquí que Dios le escuchó. Dios escuchó a David y Dios trajo la salvación de David. Y vemos aquí en 1 Samuel 23, 27 y 28 dice: entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Y volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Amalekot. O sea, vemos que David le clamó a Dios. David se encontró encerrado, así como cuando estaba el pueblo de Israel, que estaba frente al Mar Rojo y atrás los enemigos, que ya no había nada que hacer. Pero ahí llegó la salvación de Dios, así como David. Estas palabras, Sela Amalekot, daba como a entender como una roca alta que dividía, como una roca que daba protección para que el enemigo no se pudiera acercar. ¿Cuántas veces usted escucha en los salmos que dice: Jehová es mi roca, Jehová es mi salvación, Jehová es mi escudo? Porque cuando David estaba en esos lugares, ahí experimentaba el favor de Dios, la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Y para terminar, quiero leer el Salmo 18, porque este salmo también tiene que ver con lo que David vivió, con lo que el tiempo que David se la pasó huyendo de Saúl, hasta que Dios le permitió que él fuera el rey de Israel. David confió en Dios, y cuando Dios le dio la victoria, vemos que el Salmo 18 dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Pero mira lo que dice el verso 4: me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. David también tuvo temor. David se sintió a punto de morir, a punto de que lo mataran, pero ahí él clamó a Dios. Él dice en el 5: ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué alegría, hermanos, cuando nosotros confiamos en Dios, cuando le clamamos a Dios. Así que no sé cuál es la situación que cada uno de ustedes
trajo en esta noche, pero lo que sí le puedo decir, confíe en Dios, clámele a Dios, que si Dios le hizo una promesa, Dios la va a cumplir, porque Dios no se olvida de sus promesas. Dios le prometió a David que iba a gobernar, así viniera lo que viniera, y al final Dios puso a David. Y David, tenemos ese ejemplo que fue, la Biblia dice, conforme al corazón de Dios. No que David no fallara, pero David supo aprender a confiar en Dios. David supo esperar el tiempo de Dios y a darle a Dios lo que él se merecía. Él siempre lo vemos cantando a David, siempre lo vemos orando, siempre lo vemos invocando a Dios.